leemos Apocalipsis, ustedes van a notar algo raro en Apocalipsis. Lo raro que encontramos en Apocalipsis, en primer lugar, es cuando de repente lo que no vemos en el Antiguo Testamento, es decir, que se nos presenta a un Jehová como primero y postrero, en el Nuevo Testamento se nos presenta como haciendo énfasis, más que primero y postrero, alfa y omega, principio y fin. Y aparte de que ese Jehová ahora lleva como un estigma. Ese Jehová que no se presenta tan solo como primero y postrero, sino como dijimos, alfa y omega, principio y fin, que he sido muerto y vivo por los siglos de los siglos. Y de ahí nosotros comenzamos a leer, y que eso va a ser para la próxima charla, si Dios quiere, el Cordero de Dios en el Apocalipsis. ¿Por qué tanto el Cordero de Dios? Dios y el Cordero, Dios y el Cordero, Dios y el Cordero. Y los ángeles tributando alabanza a Dios y al Cordero. ¿Por qué tanto el Cordero? ¿Qué significa? Entonces tenemos que ir a la introducción de por qué el Cordero de Dios desde el Génesis. ¿Qué ha significado el Cordero de Dios? Bueno, en Éxodo, en el capítulo 4, en el versículo 22, leemos lo siguiente. Éxodo, capítulo 4, versículo 22. Leemos algo muy significativo. Muchas veces lo habremos leído este versículo. Muchas veces. Pero ¿qué sacamos? Y entonces Jehová le estaba diciendo a Moisés que le diga a Faraón, ¿qué cosa? Y le dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Así que yo ya te he dicho que lo dejes ir a mi hijo. O sea, a todo Israel como mi hijo. Israel es mi hijo. Lo repite, ¿no? Israel es mi hijo primogénito. Por lo que nosotros vamos a sacar una gran lección. Cuando dice que Israel, así que te he dicho, le dice Moisés, o sea, Jehová dice a Faraón, sácalo, te mando que lo saques a mi hijo Israel. Por supuesto se entiende que mi hijo era la multitud del pueblo, pero es mi hijo. Pero ¿sabe qué clase de hijo? El segundo hijo, el tercero, el cuarto, primogénito. Israel es mi primogénito. Hermanos, esto es maravilloso. Para Dios, sus hijos, los seres humanos, pecadores, que no valemos nada, inmundos, envueltos en transgresiones, que le hemos fallado tanto a Dios, pero solo dijimos, Señor, perdóname, sálvame, sos mi hijo, hijo de primera, no de cuarta, sos mi primogénito, Israel es mi primogénito. Bueno, ahora nosotros los gentiles podríamos decir, bueno, pero primogénitos son los israelitas, yo no soy israelita, yo soy árabe, y el otro dice, yo soy uruguayo, y pues yo soy chileno, yo soy argentino, yo soy peruano, yo soy esto, soy aquello. No soy israelita. Los israelitas eran hijos primogénitos de Dios, mi primogénito. ¿Es así? No, vamos a ver qué dice Romanos, capítulo 2, versículo 28 al 29. Romanos, capítulo 2, versículo 28 y 29. Dice lo siguiente. Gran consuelo para nosotros. El apóstol Pablo dice, escuche bien, porque no es judío
el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Pues eso es lo que han entendido el texto. Para Dios, si bien el judío eran en aquel entonces la carne, los descendientes de los israelitas se circuncidaban. Si nosotros vamos al contexto, y que ya no tiene que ver con el tema, vamos a perder tiempo, Dios quería que los israelitas no tengan circuncidado su prepucio, eso era superficial. Lo que Él quería es que tengan circuncidado el corazón. Entonces que ellos estén convertidos de verdad, no en una letra, sino en el espíritu. Bueno, yo puedo tener la ley acá en una letra y decirle, hermanos, yo soy consagrado, yo acá tengo la ley de Dios, pero si no la vivo, si no la practico, si no la amo, si no la llevo adentro a la ley, en el espíritu. Entonces el judío es el que es en el espíritu, no en la letra de la ley. Yo soy un convertido a Jehová, entonces soy judío. Y si yo estoy convertido y obedezco, en el espíritu soy judío. Y como judío, deja a Israel que salga del pecado. Egipto era símbolo del pecado. Faraón venía a ser como Satanás. Déjalo a mi pueblo, mi hijo es Israel y es mi hijo primogénito. Y nosotros también somos hijos primogénitos. Y no tan solo vamos a leer este texto, sino Romanos capítulo 9, versículos 6, 7 y 8. Romanos capítulo 9, versículos 6, 7 y 8. Dice el apóstol Pablo, no empero que la palabra de Dios haya faltado. Ahora escuchen bien esto. Porque no todos los que son de Israel son israelitas. ¿Quedó claro? ¿Veníamos deduciendo bien? No, porque yo sea hijo de fulano de tal, de Jacobo, de qué sé yo. Yo soy israelita. No sirve de nada. Si no estamos convertidos a Cristo, no somos israelitas. Israelita es todo aquel convertido a Cristo, ese es judío. Nosotros somos judíos para Dios. Si es que la ley no está en las tablas, sino en mi corazón. Circuncidado en el corazón y creo en Jehová de los ejércitos y creo en el Padre y en el Hijo. Entonces dice claramente el apóstol Pablo, pero bien dicho, así que no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. ¿Qué somos nosotros? Hijos de Abraham, pero de verdad, si estamos convertidos a Cristo. Y el judío convertido al adventismo, a Cristo, no le importa a Dios la carne descendiente de Judá, de Efraín, de Manasés, no. Dios le está mirando el corazón. Y a nosotros no le importa si somos argentinos, somos paraguayos, uruguayos, nos está mirando el corazón. El que cree en Cristo y lleva la ley en el alma, ese está circuncidado, ese es judío, ese es israelita. ¿Y entonces qué somos? ¿Qué somos para Dios? Primogénitos. Todos nosotros, todos los que creen en Cristo, son primogénitos. No hijos de segunda, no hijos de cuarta. Y somos contados en la generación como hijos de la promesa. ¿Qué más? Vamos a ver en Gálatas capítulo 3, versículo 29. Gálatas 3, 29. Dice, pero antes de leer el 29 nada más, veamos lo que ha hecho Cristo. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo? Desde el versículo 26 hasta el 29. El 26 dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Hay alguna diferencia? Y sigamos viendo.
porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío, ni griego, no hay siervo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. ¿Les es suficiente, hermano? Hay mucho más texto, ¿Somos todos judíos? Sí. ¿Somos todos israelitas? Sí. ¿Tenemos circuncidado el corazón? ¿Creemos en Cristo? ¿Cuál es la nacionalidad? No le importa. ¿Qué sexo? Tampoco le importa. Hombre o mujer, judío, griego, siervo, libre, no cuenta. Somos uno en Cristo Jesús. De allí la expresión, deja ir a Israel. No dijo, son mis hijos primogénitos, no dijo así. ¿Cómo dijo? Israel es mi hijo primogénito. ¿Y saben ustedes qué quiere decir? 2 lecciones sacamos acá. 2 lecciones profundas. Israel es mi hijo. ¿Cuántos forman Israel? Y bueno, están los israelitas en la carne, y están, ¿no es cierto?, los alemanes, ¿cómo se llaman?, los franceses, los ingleses, los argentinos, los paraguayos, los uruguayos, toda la nación. No cuenta para Dios. Hombres y mujeres tampoco. Israel es mi hijo. Uno. Es uno. Solo. En Cristo. ¿Y qué es? Primogénito. Todos somos primogénitos. Hombre, mujer, paraguayo, israelita. Uno en Cristo Jesús. Es mi hijo. Quiere decir que al decir mi hijo, uno, no hay para Dios acepción de persona. Con eso está diciendo. No hay acepción de persona. Yo lo quiero y lo amo como ser perfecto a todos por igual. Más allá de los dones que Dios dé de acuerdo a su sabiduría y de acuerdo a la capacidad mental que Dios haya desarrollado en nosotros y nosotros hayamos ido al encuentro del trabajo divino. Y allí los diferentes dones que Dios da. De acuerdo a los sentimientos, porque al darnos Dios libre albedrío y darnos la voluntad y etcétera, etcétera, yo puedo ser de una manera y otro de otra. Los apóstoles, por ejemplo, creo que ya hemos comentado, a veces algunos eran duros con Jesucristo, no lo amaban a Jesús, pero mantenían la distancia. Señor, pero había un Juan que era cariñoso, confianzudo, se acostaba en el pecho de Jesús y Jesús nunca le dijo, salí de acá, que hay una reunión de gente, conducite, muchacho. No, él era así confianzudo y se le afirmaba en el pecho mientras Jesús estaba con todos los discípulos ahí. Entonces Jesús es cariñoso, porque cariñoso él respeta la individualidad, la personalidad, porque nos ama todo por igual, nos ama todo por igual, y de acuerdo a cómo nosotros seamos, cómo pidamos, cómo vea Él, el Señor da dones. Y respeta la individualidad. Pero una cosa sabemos, que todos nosotros conformamos el mi hijo para que nunca pensemos que el Señor ama a uno más que a otro. Somos todos mi. Somos uno en Cristo Jesús. Nos olvidemos de sexo, nos olvidemos de nacionalidad. Y nos olvidemos si somos siervos o libres. Uno en Cristo Jesús. Entonces somos todos primogénitos. Y esto está demostrando al universo que el Señor nos ama tanto que todos somos primogénitos para Él. No como un papá o una mamá que a lo mejor dice, este es mi primogénito, y a veces hay diferencia, lo quieren más al primer chiquito que al segundo chiquito. En Dios no existe eso, el primogénito, pero hay otro detalle, hermano, que es más grande que esto.
mi hijo, uno solo en Cristo Jesús, ninguno de nosotros vamos a sentirnos como que Dios hace diferencia entre Moisés y yo, que soy argentino. Pero sí nos debemos respeto el uno al otro, y respeto ante Dios con la persona, porque Dios tiene amor y respeto hacia Moisés. Y María fue atrevida, ¿se acuerdan ustedes? Con Moisés, quedó leprosa. Dios la perdonó, pero la castigó con lepra durante 7 días, porque hablaron mal de su siervo Moisés. Nos debemos respeto, porque Dios da orden, hay una orden jerárquica en los cielos. Y entonces nosotros sabemos que en los cielos hay querubines, ¿no es cierto? ¿Sabemos eso? En los estudios bíblicos está, no sé qué estudio bíblico habrán recibido ustedes. ¿Y quiénes le siguen? Y los serafines, en el orden jerárquico. ¿Y quién le sigue? A los ángeles comunes. Y hay un jefe de los querubines, un jefe. ¿Y quién es? ¿Y quién es el jefe querubín? Gabriel. Antes, ¿quién era? Lucifer. Gabriel ocupó el lugar de Lucifer. Entonces, hay un orden jerárquico que nosotros tenemos que respetar. Moisés fue un gran profeta. Y Elías fue un gran profeta. Y entonces, por más que Dios me ame a mí y no haya diferencia entre Moisés y yo, eso no significa que nosotros debemos faltarnos el respeto. Que quede bien claro. Bien. Una vez que nosotros nos identificamos como israelitas, nos identificamos como un solo hijo para Dios. La multitud es como uno solo para Él, en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué somos? Primogénitos. Pero ahora vamos a ver qué tanto hemos valido nosotros. Tanto hemos valido nosotros, que veamos quién fue Jesucristo. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué clase de hijo fue Jesucristo? Bueno, Colosenses 1, versículos 15 y 18. ¿Qué clase de hijo era Jesucristo? Colosenses 1, versículo 15 y versículo 18. Hablando de Jesús, el apóstol Pablo dice, el cual es la imagen del Dios invisible. ¿Qué más? El primogénito de toda criatura. Otra versión dice, de toda creación. Hermanos queridos, cuando nosotros hablamos de Israel, es mi hijo, uno solo, en Cristo Jesús. ¿Qué somos? Primogénitos. ¿Pero qué es Cristo, hermano? Cristo, vamos a hacer una flecha, vamos a poner super primogénito. ¿Está claro, hermanos? Cristo. Y ese primogénito es la imagen, dice el versículo 15, del Dios invisible. Nada que ver con nosotros. Y ese primogénito, y ustedes se acuerdan en el versículo 16, porque por él, por ese primogénito, fueron criadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, hermano. Qué primogénito, hermano. Pero ¿qué otra clase más de primogénito es? Dice en el versículo 18, dijimos, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Ustedes se han dado cuenta de lo que dice acá. Para los testigos de Jehová, al decir que Jesucristo es el primogénito de toda creación, ¿saben qué significa para los testigos de Jehová? Que es el primer hijo que tuvo Dios, mimado por Dios. Entonces es la primera criatura que Jehová hizo, y entonces como lo amó, le dio todo el poder al hijo y le dijo, mira hijo, vos vas a hacer todo, vas a hacer y vas a deshacer. Vos sos
un Dios. No sos Dios, sos un Dios. Pero no es así. Cuando el apóstol Pablo habla de primogenitura, dice, fíjense en el versículo 18, en la parte final, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el cual es el principio, Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Hermanos, si primogenitura estaría refiriéndose en orden a nacimiento, en orden a aparición, en un orden cronológico, hermanos, está Dios. Y si fuese así, después de Dios, le sigue el primogénito Jesucristo. El primogénito Cristo. Le sigue. Pero no es así. No es en orden a tiempo o a cronología. ¿Por qué? Porque el versículo 18 dice que Cristo es el primogénito de toda creación. No como creado, el primer ser creado, porque si lo tomamos así, el versículo 18 nos dice que no es así. Es también primogénito de los muertos. Si fuese en orden cronológico, en orden a tiempo, muchos han muerto antes que Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Pablo termina diciendo para que en todo tenga el primado. ¿Saben ustedes que Jesucristo es el primogénito, o sea, es el ser más importante como el Hijo de Dios que se hizo hijo, es decir, el verbo Dios se hizo carne. Como Dios carne, en orden a primacía, y que quede bien claro, dice en primado, no está hablando en orden cronológico, en el nacimiento, que fue el primer ser, primado. Entonces, primacía. ¿Qué más podríamos poner? Superprimacía. Entonces, Él, como autor de la creación, Él es el primogénito número uno, porque Él es la razón de todo lo primogénito. Por eso es tan importante. ¿Y de los muertos? No era en orden cronológico, hermano, porque desde la creación de Adán hasta Jesucristo pasaron 4000 años, una cantidad enorme de muertos. No, está hablando que la muerte de Cristo tiene primacía sobre todas las muertes, porque su muerte dio vida a todos los muertos. Por lo tanto, la muerte nuestra no vale nada. La paga del pecado es muerte. ¿Qué somos nosotros, hermanos? ¿Qué somos nosotros, hermanos? Con todo respeto, hermano, quiero usar una palabra. Somos basura. O como decía el apóstol Pablo, voy a tomar una palabra del apóstol Pablo. Dice que él se consideraba estiércol. Bueno, hermano, nosotros somos estiércol. No valemos nada. Y nuestra muerte es con justa razón. Pero Jesucristo es primogénito en orden a primacía, es el ser más importante como Dios hombre, como hombre Dios, como Dios carne, y el verbo se hizo carne. ¿Y quién era el verbo? Dios. ¿Y qué? Entonces Él es el resultado de que Dios tenga primogénito. Y de los muertos, la muerte de Cristo es valiosa, hermanos. La muerte nuestra no vale nada, hermanos. Así trabajemos con la imaginación. Murió Roberto Indio. Nos imaginamos, murió Roberto Indio. Lo han enterrado en el cajón. Han tapado el cajón. Ha pasado una semana. Ha pasado un mes. Han pasado 2 meses. Vayan y abran el cajón.
lo han puesto en un cementerio, lo han enterrado. Vayan a abrir el cajón de ese muerto. No sirve para nada. La muerte nuestra es lo más horrendo que puede existir. ¿Qué tenemos de bueno? Somos una manga de pecadores en vida. Como criatura, ¿no? Como criatura viviente, somos una manga de pecadores. Inmundos pecadores. Y como muerto, ay madre querida, la desfiguración hecha persona, como podemos decir, horrendo, hasta que quedamos putrefactos, comidos por gusanos nauseabundos. Y Cristo, su muerte, como criatura es la razón. Por eso es que Pablo primero comienza diciendo, y hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, es el más importante como hijo de todos los hijos, porque es la razón de que Dios tenga hijos. Y después de hablar y presentarlo a ese como el autor de toda la creación, termina presentándolo como muerto a Jesucristo. Pero al hablar de la muerte de Jesucristo como lo más hermoso, lo más santo, lo más glorioso, lo más bello, porque ustedes se acordarán que dice la Biblia, no permitirás que tu santo vea corrupción. Murió, pero no permitirás que tu santo vea corrupción. No se corrompió su cuerpo, quedó intacto, hermanos. Ese cuerpo tenía energía divina y después resucitó. Y su muerte trajo la vida, todo lo putrefacto, nauseabundo, hediondo, hueso y lo como somos. O sea que su muerte tiene primacía porque es una hermosa muerte. Es el Jehová que dijo cómo. Cuando se presenta ahora Jehová en el Apocalipsis, dice: yo soy el primero y el postrero. Yo soy el alfa y omega. Nunca nadie se ha presentado ya con exageración, ¿viste? En el Apocalipsis, en Isaías leemos nada más: yo soy Jehová el primero y el postrero, y nada más. Bueno, yo soy el primero y el postrero. Yo soy el alfa y el omega. Soy el principio y el fin. Pero he sido muerto, y habla de la palabra muerto. Pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Su vida, su muerte, da vida. Y en todo tiene primacía. Todo lo que tiene Jesucristo es belleza. Su muerte es una belleza, porque trajo vida. Quitó nuestra muerte, la putrefacción nuestra. Y entonces, al quitar la putrefacción nuestra, nosotros hemos vuelto a la vida. ¿Y cómo nos volvió a la vida? Santo, limpio, como los ángeles, puro, para que seamos hijos de Dios como Él, solo que Él es más primogénito que nosotros. ¿Me han entendido? Porque su primogenitura en la vida y en la muerte, aunque seamos nosotros pecadores y putrefactos en la muerte, Dios ha dicho: ellos son mi hijito, pero yo tengo que salvar. Y me puso Jesucristo. Pero la belleza de la criatura de Jesucristo y la belleza de la muerte de Jesucristo ha quitado la roña nuestra, la hediondez nuestra, y nos ha convertido en vida eterna y hermosura y limpieza y santidad, siempre con el Cordero plasmado en nuestro ser. Y todavía ese Señor Jehová del Nuevo Testamento se presenta con el que muerto y el que vivo. Yo soy el Jehová, entonces, que puedo tener primogénito. Pero ahora vamos a notar algo, hermano. Sigamos leyendo. Hebreo capítulo 1, versículo 6. Hebreo 1, 6. Dice así: y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, ya le hemos leído, Dios da una orden: adórenle todos los ángeles de Dios, porque ese primogénito era Dios hecho hombre. Entonces vamos entendiendo qué significa la primogenitura de Cristo, la vamos entendiendo a la vez que vamos entendiendo de que, hermano, yo avergonzado,
avergonzado por mis pecados, avergonzado por todo lo que fui, avergonzado aunque Cristo me haya perdonado, avergonzado si yo resucito por lo horrendo que estuve en la muerte. ¿Qué tengo yo para presentarle a Dios? Sin embargo, soy primogénito. Dios me ama como primogénito. Y se hizo carne como carne, primogénito de vida, primogénito de muerto. Pero acá vemos que tan grande era su primogenitura que adórenle todos los ángeles de Dios. Oiga, sigamos viendo. ¿Por qué quiero yo que veamos esto? Romanos 1:29. ¿A qué vamos a llegar? Romanos 1:29. Comparado ese primogénito santo, ¿no? Comparado a nosotros, dice el versículo 29, estando nosotros, los primogénitos de eso, atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades. Bueno, por no leer todos los textos o defectos que nosotros tenemos, el versículo 32 dice que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, más hay muchos que consienten a los que las hacen. Hermano, esto es grave. Sin embargo, somos primogénitos. Dios ha perdonado todo eso. Pero si tenemos que seguir viendo ahora en Romanos, en el capítulo 8, Romanos 8:29, al revés, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, estamos hablando de la predestinación, ¿no? Dios desde la eternidad nos conoció y nos trabajó, porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos, noten, ya lo hemos leído, y alguien puede decir, ¿por qué Roberto Soto reiterativo? Porque dice, ¿qué estamos viendo ahora? La primogenitura. Tenemos que volver al texto, porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo nos hizo a nosotros conforme a la imagen de su Hijo? Si acabamos de leer cuán pecadores y putrefactos somos. Es una antítesis total. Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, si nosotros somos primogénitos, Jesucristo es súper primogénito, ¿está claro? ¿Han entendido? Pero ahora veamos otro, versículo 32. El que aún a su propio Hijo no perdonó, y acá viene lo importante. Acá viene lo importante, hermanos. A ver cómo jugó a hacer. Nosotros somos, vamos a poner los hombres, ¿no? Los hombres. Hombres en el término genérico, ¿no? Hombre y mujer. ¿Somos todos primogénitos? Sí. ¿No existe nación? No. ¿No existe sexo? No. Somos todos dice Dios, que significa uno solo. Así nos ama. Como si fuese mis hijitos. No dice, ay, este Pepito, y Carlito, Jorgito, ay, mi hijito que lo quiero a todo, ay, pero Pepito, el privilegiado de Pepito, y los otros sienten celo, y todas esas cosas que pasan a veces en la familia. No, acá no hay ningún Pepito especial. Somos primogénitos. ¿Pero quién es Cristo? ¿Qué acabamos de leer? Bueno, Jesucristo, su vida y su muerte es súper primogenitura, porque es el autor de que Dios haya transformado a ser putrefacto
en vida, perdonándolo, y el muerto, la putrefacción ruinosa de la muerte, nos resucite, glorificados. ¿Cuánto valemos para Dios? ¿Cuánto valemos para Dios, hermano? Muy mucho valemos. Valemos, hermano, vamos a poner, valemos. Y ahora, hermano, ¿cuánto vale Cristo para Dios? ¿Cuánto puede valer Cristo para Dios? Máximo, hermano. Pero, ¿qué leemos? ¿Qué ha hecho con ese super primogénito? Nosotros, ¿qué tendríamos que decir? ¿Qué ha hecho el diablo, hermanos? Cuando lo veía Jesús, tenía envidia, bronca, odio. ¿Se acuerdan que hemos leído en Testimonio Selecto, tomo 2? Comenzó a sentir celos de la persona del Hijo, odio, bronca, se rebeló, soberbia, orgullo. ¿Y saben ustedes qué ha hecho Dios con ese Hijo de Dios que tanta bronca le tenía el diablo? ¿Qué dice el versículo, hermanos? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Saben qué ha hecho con el super primogénito y el diablo que tanta bronca le tenía a Cristo? Acá está Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el primogénito, el importante. El Evangelio era un misterio encubierto del tiempo eterno y no se le podía decir nada ni a los ángeles. Dios dijo que venga la batalla, que razonen como quieran, cada uno que lo elija a Dios, que quiera. Y después se predicó el Evangelio. ¿Y qué había hecho Dios con el primogénito? Ay, hermano, le era una noticia más grande. ¿Qué ha hecho? No lo perdonó, hermano. Lo mató, sufrió, lo destruyó por nosotros. Tanto amor que tiene Dios, porque no es cuestión de que Dios diga, ahora yo voy a ser un hijo, y claro, lo voy a mandar a mi hijo. Bueno, yo lo quiero mucho porque vale el hijo. Pero yo a mi hijito también lo quiero mucho. Pero como yo lo quiero salvar a mi hijito, lo mando al hijo. No. Dios se hizo carne. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así. Ese era Dios hecho hombre. Él como Dios decía, quiero salvarlo a mi primogénito, quiero salvarlo a Israel, que es mi primogénito. ¿Cómo puedo hacerlo? Si ellos han pecado, son inmundos, roñosos. Y yo los amo. Yo sé, me hago carne, me maltrato, me mato. Y ese era el hombre, Jesucristo. Entonces al super primogénito, ¿qué tanto te has enojado, diablo, con Jesucristo? Lucifer, ¿por qué te molestaste tanto? Si ese es el ser que iba a ser la razón de que nosotros íbamos a ser hijos de Dios, y los ángeles también, y los seres de otro mundo también iban a existir. Ahora todos somos primogénitos, los ángeles son primogénitos, los seres de otro mundo son primogénitos, nosotros somos primogénitos, y en el cielo todos vamos a decir, yo soy el niño mimado de Dios, y vos, yo también, y vos también, y Jesucristo también. ¿Y qué le ha hecho a Jesucristo? Ay, cómo le pegó, y lo mató, no lo perdonó. ¿Qué no le perdonó? Le pregunto a usted, hermano, ¿a quién a su propio hijo no perdonó? ¿Qué no le perdonó? ¿Qué ha hecho Jesucristo para no perdonarle? No le perdonó la vida. No le perdonó cuando Jesús dijo, Señor, cuando se manifiesta el misterio máximo de la humanidad, si es posible, pase este vaso de mí, sin que yo lo beba. No soportaba tanto dolor, amargura, tristeza, pecado, castigo, destrucción, la ira de Dios, del pecado sobre él. Señor, hace algo, pero que yo no beba esta copa, mas hágase tu voluntad y no la mía. Y Jesús estaba sufriendo, hermano, y el Padre no le perdonó. No, vas a sufrir. Amo yo a Israel, mi primogénito. Podría haber dicho, Señor, yo soy el super primogénito. No, ahí va a dejar de ser el super primogénito. Pero veamos el amor de Dios en la primogenitura del Hijo. Como vida, primogénito; como muerto, primogénito. Es la razón de la vida. Entonces, en Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9, Hebreos 5, 7 al 9,
dice otra cosa, hablando del hijo. Pobre hijo. Capítulo 5, versículo 7 al 9. El cual en los días de su carne, ¿está clarito? El cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, en especial era, ¿cuándo? ¿Cuándo es esto que estamos leyendo? En el Getsemaní, hermanos. Con clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y consumado nomás, lo mató nomás, vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen. Pobre Jesucristo. Y entonces vamos a Isaías para repasar, capítulo 52. Entonces lo entendemos mejor, aunque repitamos. Isaías 52. Dice así. Isaías capítulo 52. Y esto ya lo hemos leído. Dice en los versículos 14 y 15. ¿Cómo se pasmaron de ti muchos? En tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Cuando Jesús padecía el dolor, el tormento, la tortura, ustedes saben la cara que tenía Jesucristo, cuando su hermosa cara estaba clavada en la cruz con una corona de espina, ensangrentado, golpeado su rostro, hinchado con moretones, más y su desfigurado entre los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Empero él rociará a muchas gentes, los reyes cerrarán sobre él sus bocas, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ahora nosotros estamos aprendiendo muchas cosas en estos temas, pero cuando el Señor venga y le explique a los malos con una sola mirada, ¿qué han hecho ustedes conmigo cuando yo di todo por ustedes? El mismo Lucifer, cuando vea todo eso, todo lo que he hecho injusto, todos los reyes de la tierra cerrarán su boca cuando venga Cristo en gloria y majestad, porque Dios le va a hacer entender quién es Él. Y ahora veamos en el capítulo 53, 1 al 12. Bueno, lo vamos a leer rápidamente, hermanos, pero lo mastiquemos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea que como la carne de Jesús era el brazo de Jehová para salvar. Y subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo hemos de ver, pero sin atractivo para que nosotros le deseemos, o sea que no tenía atractivo sexual. Para que las mujeres confundan el hecho de que él era hombre. Despreciado y desechado entre los hombres, ese era el gran primogénito, pobrecito, el super primogénito, mire cómo lo trataba, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, en especial los judíos, y nosotros también se nos apartamos de la fe. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Qué opinan? ¿Qué hijito mimado que era Jesús, no? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y lo que yo siempre digo, ¿qué vamos a hacer esa hora noche? ¿Qué vamos a pasear? Tenemos paz, tenemos alegría, nos divertimos, bueno, gracias al castigo. Es decir, lo que nosotros no merecíamos, sino castigo, dolor, sufrimiento, amargura, no, tenemos muchos momentos de paz y de felicidad, gracias a que Jesucristo pagó el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en ese gran primogénito, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, ¿por qué cordero? Ya vamos a ver. Fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará como se ha glorificado? Porque cortado fue en la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, porque por amor a nosotros, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto es para leerlo, hermanos, 1000 veces. Ese es el gran primogénito, que gracias al primogénito nosotros tenemos todo. Y entonces, ya para terminar, no sé cuánto tiempo va. 45 minutos. Bueno, en 15 minutos terminamos. De allí veamos lo que Jehová hizo en el Génesis. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Vamos al capítulo 12. El libro de Génesis. Y allí vamos a leer el versículo 7. Capítulo 12. Versículo 7. Ustedes se acuerdan cuando el Señor mandó a matar a un cordero en fiesta de Pascua, y dijo que cada uno pintara el dintel de la puerta, porque iba a pasar el ángel destructor matando, el ángel de Jehová. Entonces dice el versículo 7, y tomarán de la sangre, o sea, de la sangre del cordero, y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. O sea, tenían que comer la carne del cordero, pero ¿qué hacían con la sangre? ¿Qué hacían con la sangre, hermano? Entonces pintaban, digamos, el marco de la puerta con sangre, a donde habían niños primogénitos. Entonces dice a continuación el versículo 12, pues yo pasaré. ¿Quién pasaría, hermano? ¿Quién pasaría? Jehová. En otra parte dice, repite, ángel de Jehová, que era lo mismo. Pinten con sangre, coman el cordero, pero con esa sangre quiero ver los dinteles de la puerta y los postes, todo pintado. ¿Por qué? Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. No sé si han entendido en profundidad el texto. Yo voy a pasar. Jehová pasó el espíritu y se paseó por allí. Y mató a todos los primogénitos israelitas. ¿Y saben ustedes por qué? ¿Por qué lo mató a los primogénitos? Dando una gran lección. Todos mis hijos, sin excepción, todos, miren, todos, mis hijos, sin excepción,
todos eran mi primogénito. Todos. Le diré al diablo, le diré a los ángeles, le diré a los perdidos, ¿por qué me has despreciado? Si fuera, yo te he hecho con tanto amor a Judas, le va a decir, yo te puse como apóstol para que no te pierdas. Y me has menospreciado. Le va a decir a Lucifer, eras el segundo después de Dios. ¿Por qué pecaste? ¿Qué te ha faltado, Lucifer? ¿Qué más quería? Jefe de todos los ángeles, el más hermoso, el más poderoso, el que más gloria tenía, el que más resplandor tenía y comandaba todo el cielo. Dios le decía a Lucifer lo que había que hacer, Lucifer se la pasaba a todos los ángeles, el gran jefe, un hombre que decía Dios. Y le tenía tanta bronca al hijo, cuando el hijo era la razón en su vida y en su muerte, de que Dios pueda hacerle cariño a su primogénito. Miren, el dolor de Jesucristo y el maltratarlo y todo lo que le ha hecho al super primogénito, al que el diablo tanta bronca le tenía, tanto maltrato le dio Dios al super primogénito, y nosotros podemos decir, codearnos en el cielo, ya está el super primogénito, claro, acá hay hijo y entrenado, como decimos, claro, el hijo. No, miren cómo lo trató al hijo. ¿Y qué somos todos nosotros? Todo igualito. ¿Quién va a decir? Hermanita, ¿sabes que tú y yo somos privilegiados de Dios? Nosotros no. Nosotros somos más primogénitos que otros. No. Todo por igual uno. Pero al súper, que acabamos de leer en Isaías, le hizo de todo, no lo perdonó, lo maltrató por nosotros. Y Dios va a decir, todo eso hice por vos también eras primogénito. Entonces viene la lección, viene el ángel, dice, el que no tenga su alma, el dintel de su alma, manchada con la sangre de Jesucristo, morirá. Entonces pasó Jehová y claro, esos primogénitos, y hay una lección. Y fue el ángel de Jehová, Jehová mismo, que pasó por allí, mató a todos esos primogénitos, como símbolo de todos los primogénitos que Dios amó como primogénito, por así decirlo, más que a su propio hijo, que lo entregó por todos nosotros y no lo perdonó. Y entonces el ángel mató a los primogénitos desagradecidos. ¿Entienden la lección del Antiguo Testamento? Por eso Dios mató a esos primogénitos, mostrando cómo muchos primogénitos de esos todos lo iban a desechar a Dios. Y cómo Dios iba a ser un primogénito superior a todo, pero para darle vida a un montón, a los que lo acepten, todos los que tengan la sangre de Cristo. Nos manchemos con la sangre de Cristo. Imaginariamente lo veamos a Cristo clavado en la cruz, goteando su sangre, hermano, de su mano, de su rostro. Yo muchas veces hago así. Imaginariamente me pongo de rodillas y hago que su sangre me caiga para que me limpie. Me desespero. Hermanos, tengamos el dintel de nuestra alma pintado con la sangre del Cordero para que Dios nos dé vida. Entonces sigamos viendo 21 al 23 de Éxodo. Ya estamos terminando, hermano. Éxodo. Dijimos el capítulo 12, versículo 21 al 23. Dice así, 21 al 23. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo y mojadle en la sangre que estará en una jofaína, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en la jofaína. Mi versión antigua dice así: y ninguno de vosotros, escuchen bien, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. ¿Por qué? Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y como verá la sangre en el dintel y en los dos postes,
pasará aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Han entendido, hermanos? Pongan sangre, pero no salgan. ¿Sabe qué significa? Píntate el corazón con la sangre de Cristo, pero no salgas de tu actitud a un mundo de pecado, porque la sangre de Cristo no te va a alcanzar. Entonces me voy a un lugar a pecar, me voy a otro lugar a pecar, o peco, estoy saliendo con mi alma, y aunque yo esté con mi dintel, con la sangre de Cristo para que el heridor no me destruya, si un israelita decía, yo voy a salir y sale del dintel, total, yo soy el primogénito, ya está pintada el dintel y el poste, y salía, y Jehová lo iba a matar. No salgan de la pieza o de la casa, porque si no el ángel de Jehová te va a matar. No saques tu alma de la santidad, porque Jehová te va a matar igual. ¿Está claro? Bueno. Y terminamos entonces con Juan 1, 29 y segunda de Pedro 1, 19. Juan 1, 29. De allí las palabras que ahora vamos a comenzar a ver, si quieren, el próximo estudio. Cuando Juan lo vio a Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, que dijo, y el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segunda de Pedro 1, 19. Segunda de Pedro 1, 19. Perdón. Primera de Pedro 1, 19. Primera de Pedro 1, 19. Importante, y que leamos 18 y 19. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana, mi versión antigua dice conversación, pero la versión revisada dice formas de vivir. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana forma de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, o sea, por la carne somos una manga de pecadores, no con cosas corruptibles, no hemos sido rescatados con algo corruptible, como oro ni plata, sino con ¿qué? Con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el 20, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Ya fue todo ordenado desde la eternidad, pero puesto en cumplimiento cuando se predicó el Evangelio y Cristo murió. No somos comprados, hermanos, ni con oro ni con plata. Somos todos pecadores, pero hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Qué hay en la sangre de Cristo Jesús? ¿Qué hay en la sangre de Cristo Jesús? Bueno, en Hebreos capítulo 9. Capítulo 9, versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Pero para que entendamos, leamos el 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo. ¿Qué tenía la sangre de Cristo? El cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios
limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Pero de paso, Hebreo 10:4, para que no vayamos a pensar que el torito, que la vaquita, que el corderito y el cabrito perdonaban, alguito perdonaban. Dice el versículo 4 de Hebreo 10, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Era un simbolismo. Así cuando nos bautizamos, hermano, ustedes creen que el agua del bautisterio nos limpia todo pecado y nos hace hijos de Dios. El mismo apóstol Pedro explica que esa es una forma simbólica con que el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 dice, somos sumergidos en forma figurada, en vez de que muera yo literalmente, me entierran en el agua con todo el pecado y murió Roberto Índigo. Pagó la deuda, la paga del pecado y muerte, que es zambullito. Ahora salgo del agua y sale el nuevo Roberto Íñigo, el Hijo de Dios. En cuanto salgo del agua, así es el estudio del bautismo, así que te has recibido el estudio del bautismo. En el momento que salimos del bautismo, del agua, viene el Espíritu de Dios y posa sobre nosotros, ni más ni menos como cuando Cristo fue bautizado, fue sumergido, salió del agua y vino el Espíritu Santo y le entró. Así también nosotros recibimos el Espíritu Santo y hay una voz, aunque no le escuchemos, somos declarados hijos de Dios. Y como dice San Juan 1, y todos los que creyeron y los recibieron a Jesús fueron declarados hijos de Dios, no por voluntad de hombre ni voluntad de mujer, sino por voluntad de Dios. Salimos del agua y somos hijos de Dios, y dice, así como dijo Jesús, de Dios cuando sale Jesucristo, como dijo, este es mi Hijo amado, del cual tomo contentamiento. Y cuando nosotros salimos del agua, no escuchamos ninguna voz, por fe andamos, no por vista. Y Dios también dice, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Hemos sido muertos simbólicamente, pero el que ha muerto de verdad es Jesucristo. Hemos sido rescatados con su sangre. Entonces, así como el bautismo es un simbolismo, y si no nos bautizamos, hermano, ¿qué dijo Jesucristo? Que el que no se bautiza quedará condenado. ¿Se acuerdan de Marcos, capítulo 16? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no, será condenado. Hermanos queridos, nos bautizamos, pero el agua no tiene poder. Así tampoco la sangre de macho cabrío de todo tenía poder. Pero cuando alguien cumplía con ese ritual, el poder de la sangre de Jesucristo, ¿qué tenía la sangre de Jesucristo? Espíritu de Dios. Todo lo hizo Dios con su espíritu, hermanos. Por lo tanto, termino con el último versículo que encontramos en Salmos. Hasta para salvarnos, para perdonarnos, estamos hablando siempre de potencia de Dios en su espíritu. Y entonces en Salmos, y quiero acordar el capítulo, de paciencia, que lo encuentro en el texto, capítulo 33, Salmo capítulo 33. En el versículo 9, pues yo voy a leer al revés, dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Qué había en su palabra, hermano? Que Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. También dijo, sean perdonados los pecados, sean borrados los pecados, sea transformada esta persona. Y fue hecho y existió. Y dice el versículo 6, y escuchen bien. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. ¿Por qué cosa? ¿Por qué dice? Por el espíritu de su boca. ¿Qué había en la sangre de Jesucristo? Espíritu de Dios. Una sangre muy diferente, ¿no? Espíritu. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Para qué vamos a leer en